Si te parece, vamos pasando también a la mesa con los maxi abogados David Peña y Federico Anaya, que bueno, ya sabe, con estos maxi abogados, pues siempre hay muchos temas que abordar y un tema que se hizo recurrente en estas mesas con los maxi abogados, que casi se convirtió en una moda, y decíamos, En decíamos, capítulos, en en capítulos. capítulos y capítulos, y decíamos, es como una serie de Netflix, ¿no? Y decíamos, bueno, y a ver qué va a pasar ahora. Y pues lo que nos viene contando Federico Violeta es que el saqueo en la Fiscalía Anticorrupción de Morelos pues ha sido verdaderamente escandaloso. Así que Federico Anaya, que ya se encuentra aquí con nosotras y nosotros, David, que está por incorporarse también. Así que pues le damos la más cordial bienvenida al maxi abogado David Peña y que, perdón, Federico Anaya, y que pueda pasar rápido ahí eso que está desayunando. Buenos días, Federico. Buenos días a todos. Buenos días, Federico. Acaba de desayunar, no hay problema. Exactamente. No, no, ya, listo. Un detalle, oyendo la entrevista que acaban ustedes de hacer, nos damos cuenta que el problema de esta nueva constitucionalidad, donde creas fiscalías completamente autónomas, no es nada más de México. O sea, nuestra serie de Netflix para el caso Morelos, básicamente ha estado girando alrededor de un fiscal general que prácticamente es imposible remover y que no termina nadie de entender a quién está defendiendo. Mm. En el caso de Guatemala, lo que ahorita acabamos de escuchar es lo mismo. O sea, tú tienes al encargado del Ministerio Público, a la encargada, la ciudadana Porras, haciendo persecución política con las carpetas penales. Y lo más grave, tratando de eliminar un proceso electoral. Y nos explicó muy bien Minor cómo es prácticamente imposible removerla. Ahora, habría que seguirle preguntando cosas porque al final nos contaba que esta señora Porras está ahorita en la fiscalía porque la anterior cayó. O sea, tampoco es imposible. Hay que analizar eso y hay que ver qué pasa. Ahora, todo el mundo cree que ya se acabó la serie del fiscal de Morelos. Y yo decía aquí en este espacio, hace algunos programas, que el problema más grave es que la cuarta de las acusaciones no había sido de parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, que así había empezado el problema, sino que era de parte de la misma Fiscalía de Morelos por un caso de tortura. Y ahí hubo, recordemos, un problemón porque el fiscal especializado en corrupción que acusa al fiscal Carmona de haber ordenado torturar a una persona, de repente fue destituido, lo despidieron y nombran a otra persona y esa otra persona llega al juzgado donde se está acusando a Carmona de tortura y dice, no, pues nos desistimos porque se nos perdió la carpeta de investigación. Eso lo sabíamos del último capítulo. Ahora lo que sabemos es que el fiscal anticorrupción que había hecho la acusación ganó un amparo, fíjense, los amparos sirven para todos lados, y recupera su puesto, regresa, descubre que la investigación efectivamente se ha perdido, pero ahora resulta que no solamente es eso, sino que varios casos e investigaciones están desaparecidos o han sido sustraídos. Y en este momento me atrevería a decir que el problema es que nadie está seguro, ni en Morelos ni acá en México, quién está llevando la mano en el robo de los expedientes. Ojo, la prensa ha tomado un lado u otro, y entonces la prensa de repente nos reporta que también se robaron carpetas de investigación en contra de Cuauhtémoc Blanco. Entonces, resulta entonces que quien se está robando las carpetas quiere beneficiar a Cuauhtémoc Blanco, entonces es enemigo de Uriel Carmona,
pero también se robaron las de Uriel Carmona, entonces en realidad debería estar trabajando para Cuauhtémoc Blanco. Yo cierro este caos de explicación, nada más con un detalle, capaz de que todo mundo cree que está ayudando a alguien, pero en realidad la Fiscalía, específicamente la Anticorrupción de Morelos, simplemente ya no tiene ningún control. Y todo mundo está jalando hilo para ver si se logra beneficiar o si le hace un favor a alguien que después, en otra vuelta extraña del destino, le pueda hacer un favor. Y eso es peligrosísimo. Nos da una idea de cómo un sistema que fue diseñado precisamente para ser independiente al Ministerio Público está terminando, o sea, lo aislaron tanto, lo protegieron tanto para que nadie pudiera meterse, que entonces se vuelve tan poderoso que si no hay responsabilidad en sus operadores políticos dentro de la Fiscalía y de las varias fiscalías, David nos explicó el otro día que la Fiscalía Anticorrupción de Morelos no es nombrada por el fiscal, es nombrada directamente por el Congreso. O sea, es autónoma dentro del autónomo. Bueno, ese tipo de arreglo que en teoría se veía muy fuerte, si los actores, los operadores políticos que están ahí adentro, que fueron nombrados, no son responsables, pueden terminar en cosas, uno, la que nos explicaron en Guatemala, o dos, en el caos general donde, piénsenlo ustedes, el Ministerio Público es una oficina técnica que investiga delitos, es una tarea más bien técnico-científica. Y ahora resulta que en medio de todo el cuento que acabo de contar, todo mundo se está robando expedientes de investigación. Es ridículo, o sea, caímos en el peor escenario de destrucción de una actividad técnico-científica. Gracias, Federico. Pues ya está David. Muy buenos días, David. Muchas gracias que ya andas por acá. Y pues sí, como decíamos hace rato, pues seguimos con la serie y dice Federico, y todavía no está cerrada la serie. Así es que, ¿cuál sería tu opinión de lo que está ocurriendo ahora? Bueno, primero, si podemos nada más recapitular, David, lo has estado haciendo de estos 4 delitos imputados al fiscal de Morelos y que ninguno lo pudo mantener, pues, o seguir su proceso en el preso, sino está libre. Y bueno, y esto que acaba de ocurrir, pues, el robo de los expedientes que vemos, como decía muy bien Federico, que no solamente son del fiscal Carmona, sino de otros expedientes que también se han sustraído. ¿Cuál es tu opinión, David? Gracias, Violeta, compañeros, buenos días. Yo más, digamos, ya no hacer el recuento, yo a manera de broma decía ayer, ¿no? En el chat, si ya está libre Carmona, ahora de qué vamos a hablar, ¿no? Porque ya llevamos casi 5 semanas con cada uno de los episodios y los capítulos de Carmona. Y justo Federico colocaba, bueno, pues lo que está pasando en la Fiscalía Anticorrupción, que es esto que estaba narrando justamente Federico, ¿no? Y se suma a otro incidente que pasó justo en la Fiscalía el fin de semana, que fue retomado en varios medios de comunicación, en donde 2 periodistas de Morelos, Estrella Pedrosa y el otro compañero, no recuerdo el nombre, llegaron a cubrir justo la nota de lo que estaba pasando afuera de la Fiscalía Anticorrupción, pues porque está rodeada de marinos y de militares, una cosa y un despliegue como si ni Obama tiene ese operativo de seguridad, resguardando la Fiscalía Anticorrupción, y llegaron estos periodistas a tomar fotografías, a tomar pues la nota de lo que estaba pasando, fueron detenidos, fueron golpeados por elementos de seguridad que estaban ahí, fueron amenazados, una cosa de una tensión política, digamos, bastante fuerte, o de una tensión, pues sí, yo diría tensión política bastante fuerte. Entonces, el tema, a mí lo que me llama la atención ahora es la forma en la que está operando esto que está diciendo Federico, de que se robaron expedientes en contra de Carmona, pero también expedientes en contra de Cuauhtémoc Blanco. Pues ya no sabemos quién va a estar haciendo el negocio ahora con los expedientes, ¿no? Pues porque esto se convierte ya en un tema no solo de tranza, sino de corrupción, de presión política, de intercambio político, de chantaje político. Y yo digo, ¿quién va a estar ganando? Entre comillas, pues, ¿no? Porque al final, pues, se pierde los que pierden o las que perdemos somos todos como sociedad.
La agresión que sufre Estrella Pedrosa y el otro compañero que estoy buscando ahorita el nombre, pero no lo ubico, es por parte de la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos. Es decir, la Policía Estatal de Morelos es la que agrede a los periodistas que están cubriendo la nota afuera de la Fiscalía Anticorrupción, rodeada de marinos y de marinos. Creo que no hay militares, creo que son marinos los que están ahí apostados. Esto lo coloco porque justo lo que está pasando dentro de la Fiscalía Anticorrupción, yo no sé si ahí difiero con Federico donde dice que tendría que ser una labor, bueno, o sea, comparto con que tendría que ser una labor la del Ministerio Público técnica, pero nos queda claro que las labores del Ministerio Público a nivel nacional han sido, y cuando menos a nivel continental, y lo coloco ahora, lo vinculo con lo de Guatemala, han sido un puesto político o un puesto de naturaleza política. Se hizo la autonomía aquí en el 2020, bueno, en el 2018 se hizo el ejercicio de autonomía, se concreta en el 2019 para poder hacer esta separación del ejecutivo, digamos, o de los ejecutivos de las fiscalías. No se ha consolidado esta independencia, esta autonomía, pese a que sí, son nombrados por el Poder Legislativo, que es un poder autónomo, del Poder Ejecutivo, pues siguen siendo o siguen estando, alineados, por así decirlo, de forma respetuosa, alineadas y alineados con los intereses políticos del titular, la persona titular del Ejecutivo. Y ahí lo veíamos y lo vinculo con los dos temas que teníamos. Bueno, el tema de Guatemala no estaba, pero me parece que se incrusta perfectamente. ¿Cómo operan las fiscalías en función de los intereses políticos? Eso, insisto, lo intentamos, se modifica, se le da autonomía a las fiscalías para evitar eso, pero siguen funcionando prácticamente igual. El fiscal de Morelos le responde no a la ciudadanía, sino a un grupo de interés político que lo coloca. Así funciona, que lo nombra y que lo coloca y que lo sigue defendiendo a lo largo de los años, ¿no? Es esta estructura de poder que la sigue acuerpando. En el caso del fiscal Hertz Manero, que hemos hecho aquí reiteradas, sentidas, profundas y fundamentadas críticas, responde a los intereses de los grupos o el grupo o los grupos que lo lograron poner y a la confianza que el presidente depositó en su momento en él. Federico ha dicho que no era el candidato al presidente, pero hace una alianza con el presidente y responde al final pues a los intereses también presidenciales, ¿no? Aquí ya se hizo el recuento la semana pasada muy bien en varios programas sobre todo con las extraordinarias participaciones de Buitrago, de Ángela Buitrago, de cómo ya estaba el fiscal autónomo, digamos, el fiscal especializado del caso Ayotzinapa, consignando a ciertos militares. Al final Hertz retira la acusación, se va contra Murillo Karam sin que haya sido procesado previamente en las investigaciones. Eso es un manejo político. Es un manejo político de la institución que es el Ministerio Público. Y ahí veíamos el claro ejemplo. Cuando se bajan las órdenes de aprehensión, se deciden bajar, literal, retirar las órdenes de aprehensión bajo una motivación política, no técnica y no jurídica, es una motivación política. Y así, y yo conectaba la actuación que había tenido la fiscal de la Ciudad de México en 3 de las acusaciones en contra de Carmona, del fiscal de Morelos, desde mi particular punto de vista eran a partir de una motivación política. Podría tener un sustrato de motivación de acceso a la justicia para las víctimas, pero lo que se dejaba ver o la intencionalidad desde mi particular punto de vista era una motivación política. Y concluyo con el tema de Guatemala. Queda evidente que la actuación del Ministerio Público Federal, digamos, la titular del Ministerio Público Nacional en Guatemala, está actuando bajo motivaciones políticas. No hay un fundamento jurídico, perdón, o no hay un sustento que digamos, que le dé validez a su actuación para hacer estos procesos de intentar tumbar la elección en un procedimiento absolutamente extraño, grotesco, yo creo que se va a caer por su propio peso, pero al final lo que intentan es aferrarse a estas estructuras de poder y desde luego que la propia conformación que se hace, la propia estructura, más bien, no, a ver, el propio diseño institucional que se hace de los ministerios públicos para blindarlos de la presión política, que esa es la intención fundamental, los convierte en agentes, en poderes supra-meta constitucionales o metalegales, donde para evitar que tengan presiones externas, haces un diseño institucional en el que los blindas a tal punto en el que es prácticamente imposible removerlos.
Y eso es lo que estamos pasando también en México con el fiscal Gertz Manero. Hay salidas legales para hacerlo, pero son muy complicadas para poderlo lograr. Y eso creo que es lo que está pasando en Guatemala, ¿no? El análisis que se hace de la actuación del Ministerio Público no solo responde a estos intereses políticos, sino que se sabe prácticamente intocada, inamovible la fiscal, y por eso se permite actuar incluso contra el Tribunal Electoral, el Tribunal Supremo Electoral. O sea, es una cosa bastante extraña, ¿no? Pero digamos, un poco colocándolo más bien en estas, digamos, aristas que se tienen sobre la autonomía de los ministerios públicos, intentando forzadamente conectar los temas que teníamos esta mañana aquí en la agenda. Gracias, gracias, David. Y sí, un tremendo caso. Vimos ahí un video bastante crudo también de Estrella Pedrosa, de esta colega periodista que fue verdaderamente pues muy amenazada, agredida por corporaciones policíacas precisamente del estado de Morelos, en un marco de veras de tremenda impunidad ahí, y que bueno, vamos a ver qué repercusiones, qué bueno que lo mencionas, también para mandarle un fraterno saludo a nuestra colega periodista que estaba tomando algunas fotografías. Ahí no vamos a pasar el video, únicamente en off. La crónica que da ella es bastante cruda y dura, pero que bueno, ojalá haya una actuación, haya justicia por este caso de la colega periodista. Y me gustaría conectarlo, Federico, también con el tema de Chiapas. Tenemos también un tuit de Isaín Mandujano, que te voy a pedir por ahí, mi querido Leonardo, si lo podemos poner ahí a cuadro, que es un tuit también bastante crudo y que conecta con este otro tema que acordamos abordar, que es el tema Chiapas. Y bueno, en esta lógica y con esta imagen que usted está viendo ahí a cuadro, pues ese es precisamente el mensaje que envía en un hilo Isaín Mandujano. Por una medida de seguridad y autoprotección, por ahora me limito a mi trabajo profesional en el medio y la empresa para la cual trabajo. Agradezco mucho los mensajes, llamadas y peticiones de otros medios y colegas periodistas para colaborar con ellos. En especial agradezco a mis amigos y colegas, un servidor, Ernesto Ledesma, Julio Astillero, Denise Merker, Salvador García Soto, a productores de diversos espacios televisivos y radiofónicos, gracias a Gato Pardo, La Octava, Proyecto Puente y muchos otros, gracias al Mecanismo de Protección a Periodistas, gracias a Artículo 19, gracias a Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones civiles defensoras de derechos humanos, de protección a periodistas, por preocuparse y estar al tanto de nuestra seguridad y nuestra labor. Y eso nos lleva, más allá de que quieras añadir algo más sobre el caso Morelos, mi querido Federico, nos lleva al tema también que proponía David abordar, que es el tema Chiapas, la inseguridad, la violencia que se está viviendo ahí, la llegada del ejército y de la Guardia Nacional al estado de Chiapas ya en un número mucho más importante, particularmente de la Guardia Nacional, que es varios batallones se incorporaron de la Guardia Nacional, se llegaron al estado de Chiapas, particularmente asentándose en la región fronteriza. Y pues eso nos lleva al tema de la inseguridad. Tenemos las cartas también de la diócesis de San Cristóbal y de Tuxtla Gutiérrez, pero bueno, pues me gustaría también una valoración, porque hay de pronto como contradicciones en el discurso, qué tan grave es o no. Federico, vimos también lo que sucedió en Altamirano este fin de semana, situaciones también tremendas, 26 casas incendiadas, en fin, varias partes de la geografía chiapaneca pues está en llamas, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es tu balance, tu valoración sobre esto, mi querido Federico? Bueno, yo tendría un comentario
respecto de los reportajes que nos ha dado Isaín Mandujano. A mí me sorprendió mucho hace más o menos 2 meses, cuando él reporta desde Panteló la llegada de fuerzas federales. Entrevistó a un teniente coronel, si mal no me acuerdo. Pero la parte más interesante del trabajo periodístico es cómo ustedes le dan al público datos. Las entrevistas son esenciales en eso porque los actores nos van diciendo qué es lo que está pasando. Y una cosa muy interesante es que en aquella entrevista, para el caso de Panteló, de repente la matemática fue perfecta, porque Isaín y el teniente coronel nos dicen, ahorita no recuerdo exactamente las cifras, pero básicamente que el total de las comunidades de Panteló andaba más o menos por 500 comunidades, y que habían llegado 700 elementos de las Fuerzas Armadas. Bueno, la matemática es sencilla. 700 entre 500 nos da menos de 1. En otras palabras, la presencia de Fuerzas Armadas solo puede ser eficaz y solo puede ser contundente en un solo lugar en cada momento. Y eso es tremendamente complicado porque en una geografía tan dispersa en términos poblacionales como la de Chiapas, todas las regiones, también hablamos aquí la semana pasada de cómo distintas regiones de Chiapas tienen distintos procesos históricos detrás, pero hay una cosa en la que se parecen bastante todas esas regiones y es la dispersión poblacional. Entonces tú tienes en cada uno de los municipios muchas comunidades con una población muy pequeña, pero dispersas en el territorio. Y ese es un ambiente en el cual pueden pasar muchas cosas buenas. O sea, cuando hay una organización popular de base, ese tipo de dispersión poblacional ayuda a que la organización esté realmente cubriendo el territorio y sea relativamente sencillo, comunidad por comunidad, la organización cara a cara y construyendo desde abajo una organización política, económica, social. Bueno, eso es lo bueno. Lo malo es que ese mismo espacio geográfico poblacional sirve para controlar territorio si de repente han pasado cosas que destruyeron la organización de base o que la dispersaron. O también a veces el tiempo simplemente dispersa. Todos nos iremos muriendo eventualmente, haciéndonos viejos. Y entonces pasan las generaciones y las organizaciones van cambiando. Algunas tienen éxito y desaparecen, otras son derrotadas y también desaparecen. Pero el punto es que a mí no me queda claro qué es lo bueno o malo que está ocurriendo si me dicen que 800 elementos de tropa de las Fuerzas Armadas llegaron a frontera con Malapa, porque la región de frontera con Malapa es exactamente como el Panteló, con una población muy dispersa, y esos 800 representarán seguramente algo cuando estén juntos todos en frontera con Malapa cabecera. No me queda claro que vayan a ayudar mucho si los dispersas. Y de hecho, el asunto es increíblemente complicado. Por cierto, a una nota perdida por ahí de Chiapas, comenta que fueron agredidos, y fíjate, ahorita la leí tan rápido que no estoy seguro si fueron heridos, muertos o qué, o secuestrados. Un par de encuestadores del proceso interno de Morena en Chiapas. Fueron asesinados, secuestrados Okay. y asesinados. Secuestrados y asesinados. 3. O sea, el peor de los escenarios posibles. Ojo, ese tipo de trabajos, esa encuesta se está haciendo en territorio exactamente en el lugar donde tú tendrías menos de un soldado de la seguridad federal para proteger. Entonces, mi comentario sería, veamos las cifras y espantémonos más de lo que estábamos espantados. Muchas gracias. Perdón, Federico, ¿ya terminaste o te interrumpí? Sí. Muchas gracias, Federico. Pues sí, esto de los encuestadores es grave. 2 han sido asesinados y 1 está secuestrado. Y bueno, pues es gravísimo, gravísimo lo que ha pasado también este fin de semana por allá.
Y además esta carta a mí también me llama mucho, mucho la atención, incluso ya cómo está redactada, y que sobre ella quisiera preguntarle a David, y David, bueno, la puso aquí también como para discutirla: Chiapas desgarrado por el crimen organizado. Y realmente el contenido de la carta en esta situación de que estamos en un estado de sitio, dice la diócesis de San Cristóbal, ¿no? Bajo psicosis social con narcobloqueos. Pero a mí lo que me llama la atención, David, ya nos dirás tú, es que ya hacen un llamado internacional, ya no nacional, y ellos señalan que hay un estado fallido y rebasado, y que entonces esto ya tiene que trascender. Bueno, ¿cuál sería tu opinión de esta carta y denuncia? Porque también dicen denunciamos y van señalando los puntos que denuncian, que es una carta, insisto, que con este título, pero con el contenido Chiapas desgarrado por el crimen organizado, pues nos presenta pues ya este escenario que hemos estado discutiendo, que ya está fuera de control. ¿Cuál sería tu valoración, David? Mira, yo cruzaba como varias de las aristas que tiene la comunicación, justo ahí donde está ahora la imagen, o digo, a reserva del delay que tengamos con la en vivo. Hay una parte del final de esta primera hoja de la comunicación de la diócesis donde dice que se denuncia la presión, el control social, político y psicológico, estoy leyendo, de diferentes grupos para que el pueblo tome partido por uno o por otro grupo criminal, que era un poco lo que veíamos el fin de semana pasado con el arribo de estos convoys, digamos, del cártel de Sinaloa, donde la gente, como en desfile, ¿no? Les aplaudían. Y un poco lo que nosotros decíamos era, no es que le estén aplaudiendo al cártel que haya llegado, sino ante la ausencia del Estado, y Federico hacía la ausencia del Estado histórico, la ausencia del Estado, pues quien llegue y literalmente te dicen, ahora yo te gobierno y pues te aplaudo, y llega el otro cártel y ahora soy yo y pues le aplaudo al otro, porque es una lógica de sobrevivencia de las propias comunidades, ¿no? No es que tomen partido como tal, por eso un poco lo que dice la diócesis es obligan a la gente psicológicamente, políticamente, a tomar partido, entre comillas, por uno u otro grupo. Pero eso, insisto, ante la ausencia del Estado en su conjunto, no solo de temas de seguridad, ¿no? Y vinculado con el tema de seguridad, Federico decía el recuento, y aquí me parece algo muy interesante en términos del análisis del discurso y del análisis de las propias contradicciones públicas y políticas, a reserva de que en el chat ya me van a empezar ahorita a quemar. Pero recordemos que justo cuando salió esta nota el lunes o de la semana pasada, el presidente López Obrador dijo: Chiapas es uno de los estados con más bajo índice delictivo, no sé cuál, siguió como con este discurso de negación. Salió Rutilio Escandón Cadenas, diría Ernesto, ¿no? Hablando de Rutilandia, ¿no? De donde no pasa nada, aquí todo está muy bien, está toda madre. Y ese mismo día en la tarde se disponen, 800 elementos de fuerzas armadas, tanto de militares como de la Guardia Nacional, para reforzar la presencia en esa zona. El día de ayer se da el anuncio de que se mandan 90 militares más, 90 elementos más, y ahora ya vamos a tener 900, más que se suman a los 460 que ya estaban destacamentados en la zona previamente a esta, digamos, a esta crisis. Mi punto es que si no hay una crisis en términos de seguridad en esa zona, ¿por qué se mandan a 900 efectivos militares de un día para otro? Es pregunta literal, ¿no? Si se niega formalmente o públicamente que hay una crisis de seguridad, Rutilio Escandón lo niega, el presidente lo niega, ¿por qué se mandan a 900 efectivos, hoy ahora ya sumados 900 efectivos a resguardar la zona? Si no hay una crisis de seguridad, si no hay un tema de, yo no digo ingobernabilidad, pero una crisis de seguridad, la presencia de los grupos de crimen organizado, pues ¿por qué se mandarían 900 elementos? No entendería yo la justificación. Es decir, en el discurso se niega que hay una crisis de seguridad, pero en los hechos se asume que hay una crisis, y tan es así que se manda a 900 elementos de seguridad para reforzar el tema de la presencia policial. La presencia de la Guardia Nacional y del Ejército puede resultar inhibitoria, o más bien está en una lógica inhibitoria y de desplazar
el control que han asumido o que han adquirido los grupos de delincuencia organizada y que denuncia la diócesis de San Cristóbal. No va en una lógica de confrontación ni en una lógica de enfrentamientos, más bien es una lógica, entendería yo, inhibitoria. Por eso creo, y un poco lo conecto con la duda que tenía Federico, qué tan importante o qué tan relevante puede ser la presencia de estos efectivos en toda la zona. Me parece que más bien tiene un efecto de política pública, ya llegamos como gobierno, ¿no? Aquí estamos, somos a través de la seguridad, uno. Dos, es esta lógica inhibitoria para, cuando menos, evitar el control de las carreteras, el control de los bloqueos que se estuvieron dando durante semanas, para, digamos, por parte de los grupos de delincuencia organizada, con, yo no diría respaldo, sino con, digamos, con la participación de la población obligada, en la mayoría de los casos, por estas condiciones de inseguridad y estas condiciones de violencia que se viven en la propia zona. Entonces, me parece que ahí es un dato importante volver a colocarlo. No solo Ernesto, que ha sido trend topic ya en las últimas 2 o 3 semanas, ya no sé cuántas veces, por hacer digamos, esta debate que se aventó con el presidente sobre el tema de Chiapas, sino que en el discurso posterior a lo de la caravana que vimos, se siguió negando el tema. Aquí lo platicamos la semana pasada y decíamos, va a ser muy difícil que se aborde el tema y que se enfrente el tema si se niega la existencia de un problema. Asumo yo que aunque se niegue en el discurso, se asume como un problema en los hechos y se está enfrentando. Y sumado a estas condiciones de violencia, a estas condiciones, insisto, no quiero llamar ingobernabilidad como tal, como conjunto en general, pero esta ausencia de la presencia del Estado o de fuerzas de seguridad o de fuerzas de protección o de estos vacíos que se están generando en Chiapas y que ya han sido, digamos, denunciados por diferentes actores, se suman tanto lo de Altamirano, que dice Ernesto que es un conflicto político, o hasta donde entendemos que es un conflicto de naturaleza política, que deriva en un conflicto social y que provoca la quema de 30 casas o 20 y tantas casas el fin de semana de los opositores del otro grupo, y este último tema que colocamos sobre la desaparición de los 5 encuestadores, que ahí hay un tema interesante nada más, y con eso termino. No era gente de Morena, no, o sea, no eran militantes de Morena, o hasta la información que se tiene no eran militantes de Morena, eran jóvenes contratados por una casa encuestadora, por una empresa encuestadora, para realizar algunas de las encuestas que está realizando Morena en Chiapas, ahí para definir el tema de quienes podrán coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación, es decir, quienes podrán aspirar a la candidatura gubernamental, a la candidatura de la gubernatura para el próximo año. Se secuestran, y ahí el dato me parece preocupante, es del hotel donde estaban hospedados estos 5 jóvenes, van el grupo armado y los saca del hotel. Es decir, no es que anduvieran en alguna comunidad alejada, sin seguridad, no, del hotel donde estaban hospedados, los sacan del hotel, se llevan a los 5, ellos eran 2 mujeres y 3 hombres, liberan a las 2 mujeres en una carretera, en un tramo carretera, un par de horas después, se quedan con los 3 hombres, 2 de ellos son los que aparecen asesinados en La Chontal, en Tabasco, es decir, cruzan para el otro lado para dejarlos en Tabasco, literalmente no sabemos si los mataron allá o solo fueron a dejar los cuerpos, pero son asesinados 2 de ellos, y el tercero, que era el coordinador del grupo, digamos, el coordinador de las encuestas, está en calidad de desaparecido todavía. Y con eso termino, son varios incidentes que se siguen registrando en Chiapas de diferente naturaleza, ni siquiera es un tema que puedan decir que es propagandístico, ¿no? Por los opositores, los conservadores, son de diferente naturaleza estos incidentes de violencia, donde, insisto, lo que se sigue viendo es esta ausencia, cuando menos, de mecanismos de control de seguridad, de prevención de violencia. Insisto, no elevarlo hasta ingobernabilidad, pero sí hay una profunda debilidad o una seria debilidad de estos mecanismos de prevención, de seguridad, de protección en el estado de Chiapas, tanto del orden estatal como federal, y estos incidentes creo que digo incidentes y con todo respeto a las personas que perdieron la vida, no son incidentes sus asesinatos, sino me refiero en lo general a estos actos de violencia que han ocurrido. Sí siguen llamando la atención de esto que hace la denuncia de la diócesis de San Cristóbal sobre la crisis que se sigue viviendo en Chiapas, y que, como decías, Violeta, pues ahora ya están llamando a la solidaridad internacional ante
pues la falta de respuesta, yo no sé si la incapacidad o la falta de voluntad para intervenir en todos estos asuntos por parte del gobierno estatal y del gobierno federal. Gracias, David. Aprovechando este tema de las diócesis y la diócesis de San Cristóbal, pues quién mejor que tú, Federico, que sabes el trabajo que tiene la diócesis en el estado de Chiapas y el trabajo que tienen precisamente esta corriente de la teología de la liberación que sigue permeando muchísimo y me la topo en todas las geografías que me toca ir, porque de veras que la hacemos, la recorremos tierra adentro, pues no es nada más que nos vemos en la ciudad o en San Cristóbal, es que vamos y los vemos allá, y sea en la parte de frontera Comalapa, o sea en la zona Altos, o en la zona norte, o en la zona selva, los encontramos. Y por eso también llama mucho la atención esta parte de esta corriente que hace que hace una denuncia y que en esta ocasión nosotros coincidimos a plenitud, que se necesita una intervención de verdad importante, particularmente porque decimos, ¿y quién va a rescatar a estas familias y a estas personas que están siendo asediadas y que uno las entrevista ahí en campo y están a salto de mata, Federico, están a salto de mata y no es lo mismo verlo desde la ciudad que desde cómo uno va viendo cómo lo están viviendo y tenemos, todavía esta semana, tenemos ahora más testimonios y es alarmante esta parte. Yo te preguntaría aquí una mirada tuya, Federico, ya no solamente como abogado, sino en este conocimiento que tienes del papel que tienen la iglesia, que tienen organizaciones civiles que hacen un trabajo muy valioso allá, organizaciones sociales que desde donde lo estoy mirando, pues yo no veo que esto pueda tener una, una salida relativamente, eh, no sé cuál sería la palabra, pero una salida menos dramática si no hay una alianza entre las propias autoridades con estas organizaciones sociales y civiles y donde se antoja que el gobierno del presidente López Obrador tiene una fractura importante y no hay posibilidades de diálogo. Esto te lo planteo y sé que no es una pregunta técnica como abogado, sino en ese trabajo que pues nos conocemos de años. ¿Cuál es tu mirada aquí? ¿Qué podría, qué podría hacerse en esta parte? Porque platicando con gente de la diócesis de San Cristóbal, en San Cristóbal, gente que tiene un cargo importante, les comentaba, oigan, estamos hablando con párrocos, estamos hablando con catequistas, diáconos, que están trabajando en toda la zona, que están trabajando con esas personas que están en condiciones de vulnerabilidad extrema y están siendo amenazados y amenazadas, y ustedes como iglesia tampoco los están protegiendo, ¿no? Es decir, medidas también importantes por parte de la iglesia frente al gobierno mexicano, porque de verdad yo estoy de cierto que estoy viendo un Chiapas como si estuviera yendo a Tamaulipas. Es una valoración personal de lo que me ha tocado ver. ¿Cuál sería tu mirada frente a esto que te presento, Federico? A ver, Ernesto, agarro tu última comparación. Ves a Chiapas como viste Tamaulipas. Y aquí voy a resumir mucho lo que pienso, porque no hay modo de hacerlo más largo, una larga conferencia. Sí, Pero sí. si tú hubieras ido a Tamaulipas
en 1940, que por cierto, ya había tráfico de estupefacientes, ¿eh? Ya había mafias violentas que mataban gentes en la Franja del Bravo. No habrías visto lo mismo, porque el espacio social, las poblaciones, los ejidos que en aquella época se acaban de formar, estaban llenos de organización popular. No te habría caído muy bien la organización popular porque el priismo revolucionario de Tamaulipas, aunque fuera medio socialista, seguía siendo priista. Pero estaba lleno de organización de la gente. En otras palabras, no hay un espacio vacío en el cual el crimen organizado pueda hacer lo que quiera cuando quiera. ¿Sí? Entonces tú comparas un Tamaulipas en el que desapareció esa organización popular de los años 1940 y quedaron espacios vacíos y entonces es el caos. Bueno, lo que estamos viendo en Chiapas es algo que no estaba pasando hace 25 o 30 años. Hace 25, 30 años, el espacio social, todas las poblaciones que describí hace rato estaban llenas de organización y a veces hasta de dos organizaciones. Yo recuerdo las largas pláticas que teníamos con compañeros de Poló, el municipio autónomo zapatista, en Chenaló, y con compañeros de Las Abejas. Y eran dos organizaciones de base que estaban bien organizadas, compartían el territorio y se respetaban, eran distintos. Siempre nos decían, son dos piernas completamente distintas del movimiento popular. Las Abejas optaron por la no violencia, los zapatistas optaron por levantarse en armas, pero eran dos organizaciones que ocupaban el espacio. Que la diócesis de San Cristóbal ahorita nos esté diciendo lo que nos ha dicho, a mí me indica que por más que el esqueleto de la diócesis de San Cristóbal sigue siendo el mismo que tú y yo conocimos hace 30 años, Ernesto, nadie dentro de la organización diocesana, pueblo creyente, las abejas eran un poco una evolución de eso en la zona altos, nadie tiene control de territorio. Pero también me está diciendo otra cosa, que la otra organización popular, el EZLN, tampoco ya está ahí. Y eso es una cosa tremenda, porque entonces significa que el espacio está completamente vacío. Ojo, algunas de las cosas que están ocurriendo en lugares donde ni siquiera hubo EZLN. Lo dije ayer respecto de la Concordia y el Valle del Grijalva, un poco menos para Motocint, la frontera con Malapa, pero ahorita que regresé rápido a ver la nota de los encuestadores secuestrados y asesinados, eso ocurrió en Juárez. Para quienes no conocen Chiapas, vean un mapa de Chiapas y Chiapas tiene dos cuernitos arriba. El cuernito de la izquierda es donde ocurrió este secuestro y asesinato. Esa zona es una zona que originalmente era Zoque y que es la zona donde hubo industrialización petrolera de Pemex en esa zona de Chiapas. Pero ahí tampoco hubo nunca EZ. Tampoco hubo nunca diócesis de San Cristóbal, porque la diócesis de Tuxtla se separó de la de Chiapas, en San Cristóbal, desde 1960, si mal no me acuerdo. Sí, de hecho, don Samuel Ruiz fue el último obispo de Chiapas y fue el primer obispo de San Cristóbal de las Casas. Entonces, no había organización popular ninguna. Es más, ahorita que lo voy pensando, viene siendo más o menos un milagro que este caos social que estamos viendo, criminal, apenas está empezando a pasar en esa zona de Chiapas porque ahí no había nada. Y no, si nos vamos a los periódicos vas a encontrar que en esa zona norte de Chiapas, la Selva Negra, la región Zoque, etcétera, siempre hubo una violencia mucho más caótica, mucho más impredecible que en otros lugares. Entonces, mi comentario es el mismo, siguiendo lo último que dije, o sea, si estamos azorados y preocupados, azorémonos más y preocupémonos más, porque lo que nos está diciendo la diócesis, que era la cabeza organizacional de una red que ocupaba territorio, es que su red ya no controla nada del territorio. Y ojo, démonos cuenta del tamaño de lo que acaba de decir Ernesto. Ernesto dice una alianza con el gobierno. Acabo de releer un pedacito de Una tierra para sembrar sueños de
Jan de Vos, que cuenta la historia de la organización popular desde abajo, en las cañadas de la Candonia. Y en 1979, cuando el territorio estaba maravillosamente ocupado por organización popular, hubo un enfrentamiento, masacre, linchamiento, como ustedes quieran llamarlo, en donde unos rancheros explotadores fueron anulados por la organización popular. Y la intervención de la diócesis fue muy interesante y está bien documentada en varios lados. Jan de Vos lo recupera. Fue decirle al gobierno: no entres. No entres. ¿Por qué? Porque la entrada del gobierno, que en aquella época era un gobierno priista completamente vendido a los opresores, hubiera significado continuar la violencia. En una comunidad chiquitita, Nueva Providencia, los opresores habían dado el último paso, colmaron la paciencia de la gente se organizó, los anuló. Hubo un enfrentamiento, 9 guardias blancas murieron, el explotador y alguien más, no, una de las guardias blancas escapó en un avión. La familia del opresor fue capturada por la organización popular, no hubo violencia contra ellos, pero hubo muertes en Nueva Providencia. Y la diócesis de San Cristóbal lo que hizo fue que no entre el Estado. ¿Por qué? Porque ya había otro Estado, que es el pueblo organizado y armado desde abajo, que podía garantizar la seguridad, pese a que hubiera habido ese brote de violencia. Eso pasó en 1979. Hay organización popular. Todavía falta, ahí en el proceso de esa región de la Candonia, todavía falta que lleguen las Fuerzas de Liberación Nacional y que aparezca otra organización, otra, que compite contra la violencia, pero ocupan el mismo territorio y controlan territorio. Eso no es Tamaulipas hoy en día. Que tú puedas comparar Tamaulipas con Chiapas hoy en día significa que igual que en Tamaulipas desapareció la organización campesina, en Chiapas ha desaparecido la organización campesina. Y eso es la peor noticia que puedas imaginarte. Y eso no se va a resolver con 800 hombres en frontera con Malapa, más 90 más, que no llegan a 900, son 890. No aguanta. O sea, podrás controlar las cabeceras. Y pregunta, dice Ernesto, busquemos una alianza. ¿De qué me sirve un aliado que lo único que puede hacer es controlar las cabeceras? Vuelvo a recordar que nadie nos ha dicho qué está pasando con las mesas de seguridad regionalizadas, territorializadas en Chiapas. Y seguir diciendo que Rutilio Escandón vive en Rutilandia no nos aporta mucho. O sea, el señor está perdido, no gobierna Chiapas. Eso es la verdad. Pero la pregunta es, los que están viendo las crisis concretas de seguridad en cada una de las secciones territoriales, ¿qué están viendo? ¿Quién está yendo a esas reuniones? ¿Se siguen reuniendo? Esas son preguntas un poquito más densas. Y tengo la impresión de que ahí vamos a encontrar una serie de respuestas horripilantes y que por eso nuestros compañeros de la prensa en Chiapas no están haciendo la pregunta, porque se imaginan el horror de la respuesta. No tenemos idea. Ojalá y no sea, pero pues habría que ir a hacer la pregunta. Perdón, nada más, sobre el tema esto último que decía Federico de los compañeros de los medios, me parece que el tuit de Isaín Mandujano es, yo no diría preocupante tampoco, sino lamentable más bien. Me lamento que él mismo considere que no tiene condiciones para poder estar haciendo sus opiniones, sus puntos de vista a medios nacionales o a importantes medios como el cual estamos hoy aquí, porque asumo yo, sin que lo diga, por la inferencia que se hace y al mecanismo de protección y a todo esto, que está en una condición, quizá no de amenaza, pero sí en una condición de riesgo. Digo, y eso es inferencia mía, él no lo señala. No, te lo confirmo ahí, David. Ellos en Chiapas Paralelo, desde el año pasado, han estado recibiendo amenazas y han tenido que incluso que bajar notas, porque ya la amenaza han sido fuertes, acompañadas de imágenes duras. Entonces, sí, algo de eso. Gracias por la puntualización, mi querido Ernesto. Yo creo que ese es uno de
digamos, de los ejemplos o de las expresiones más bien en las que podemos justo dimensionar el problema de la crisis que se vive en Chiapas. Insisto, la crisis en términos de seguridad, en términos de violencia, en términos de presencia de la delincuencia organizada, ¿no? La falta de control, la falta de estos mecanismos de Estado, de gobierno. Cuando se amenaza a medios de comunicación, cuando se acalla a periodistas, es un mecanismo también de control político y es un mecanismo de control social también. Entonces, yo no estoy diciendo que sea por parte del Estado, sino asumo que es por parte de los grupos de la delincuencia, pero quienes tienen tal fuerza y tal poderío que son capaces de amenazar, de inhibir, de amedrentar a medios, de atacar a medios de comunicación, incluso justo con la pues sabiendo que pues son muy poderosos o muy fuertes sus organizaciones en las regiones donde se encuentren. No en todo el estado, no en todo el país, pero en las regiones donde tengan presencia, ¿no? Y justo creo que el mensaje de Isaín se suma a estos otros análisis que hacíamos o que intentamos conectar de estos diversos actos de violencia. Ya me corregí alguien en el chat sobre la muerte de los jóvenes encuestadores. Yo corregí, no era un incidente, es un acto de violencia, es un asesinato. Sobre estos actos de violencia que han ocurrido en Chiapas en los meses recientes, no solo son días, en los meses recientes, y creo que esta expresión de que acaba de decir Federico justo, que Rutilio no gobierna, lo más complejo, digamos, es que están metidos ya en la sucesión de Rutilio del próximo año, y que si no gobernaron durante los años anteriores, pues ¿qué escenario nos pinta los próximos meses donde van a estar metidos en la sucesión electoral, en los puestos, en las diputaciones, en las alcaldías y en la gubernatura y en los gabinetes? Ya saben todo este tema de lo electoral. Si los otros años que no tenían la agenda electoral, Rutilio dejó de gobernar o desgobernó Chiapas, pues me parece mucho más preocupante lo que va a pasar en los próximos 8 o 9 meses de aquí a las elecciones. Yo no estoy vaticinando nada lamentable o más trágico para Chiapas de lo que ya está ocurriendo, pero sí puede haber cosas que no hemos visto quizá en Chiapas o que no habíamos visto en Chiapas y que ahí, como dice Ernesto, lo habíamos visto en Tamaulipas o en Coahuila o en Sinaloa, en algunos otros de esos lugares con extrema violencia de la delincuencia organizada que no habíamos visto en Chiapas y que, insisto, no es augurio ni nada, ojalá no suceda, pero que podría estarse presentando si sigue esta condición de desgobierno y si se suman ahora el gobierno estatal, pues a la lógica electoral de a ver quién lo va a suceder y quién va a ser y cómo se van a definir las candidaturas y los puestos, pues porque no solo les implica tiempo, sino recursos también para el tema el tema electoral que ya está también en ciernes, ¿no? Gracias, David. Pues muy interesante lo que decía ahorita Federico y también tú, David, pero bueno, esta parte de Federico, de lo que ocurrió este fin de semana, no es en la zona Alto Selva ni en la frontera, sino es en la zona norte, que tiene otras características. Esta muerte, este asesinato de estos dos compañeros, que están haciendo el levantamiento que estaban haciendo el levantamiento de las encuestas, es en otro territorio. Insisto, no en la zona Alto Selva o en la frontera donde está pues todo el paso de migrante o las mineras que están también ahí, que también la diócesis denuncia eso, ¿no? Todo el saqueo que hay en torno a las mineras, que eso me parece también muy importante que lo pongan ahí, porque también es un tema pues que decíamos hace unos días, esto que se ha vivido en esa zona, ¿no? En Chicomucelo desde el año 2009, ahora se intensifica, no es nuevo, ya lleva muchos años y bueno, y también varias organizaciones ahí denunciando lo que se vive en ese territorio. Pero bueno, Federico, yo quería hacerte una pregunta que me parece muy interesante lo que tú dices. Esta parte, ¿tú consideras y por qué entonces estaría pasando eso? Hay una desorganización popular, ¿no? O sea, hubo en los años 70, años 80, un proceso organizativo, en los 90, un proceso organizativo muy fuerte de la tierra, de la lucha por la tierra, pasamos a lo del territorio y ahora, pues en este contexto que incluso dice la diócesis de un Chiapas desgarrado por el crimen organizado y entonces se pasó, insisto, de la lucha por la tierra al territorio
territorio, a la defensa del territorio, pero ya ahora en contra del narco, no de las industrias extractivas, ¿no? Sino es el narco y a lo mejor tejido ahí con las industrias extractivas. Y bueno, ¿qué pasó, Federico, para que exista un proceso de desorganización popular, como tú lo has dicho, un proceso también de desorganización campesina? Estoy pensando, por ejemplo, en los años 70 en estos municipios autónomos que se adelantaron al de los años 90 en la zona Tojolabal, ¿no? Toda la autonomía Tojolabal que incursionó del 70, 80, que fue muy, muy importante. El Congreso Indígena de los años 70, en el 74 en particular. Todo este movimiento que dio también después origen y sustento a lo que vendría más adelante con el EZLN. Y bueno, esto que tú dices me llama mucho la atención. ¿Qué es lo que permitió que se penetrara Chiapas así por el crimen organizado y cómo lo conectamos y qué lo explica este proceso de desorganización popular que tú estás diciendo? Y por supuesto que esta pregunta tiene el sentido de, entonces, ¿qué hacemos y hacia dónde tendríamos que ir, Federico? Wow. Esa es una pregunta del examen doctoral que jamás he presentado. No, 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 pero, Pero, bueno, pero, es muy pero te interesante. agradezco. Está perfecto porque me acabas de permitir. Hasta se congeló, Para mira. resumir, a ver, ¿te fijaste, Violeta, cómo dijiste? 1970, 80, 90, 10. Bien, son prácticamente medio siglo de organización popular desde abajo, desde 1970 hasta todavía la década de los 2010. El gran experimento que todo el mundo admiramos de la autonomía zapatista no es nada más de los zapatistas, es un proceso muy largo, pero Sí. los espacios populares, las sierras de la Candonia, los Altos, están llenos de organización popular durante medio siglo. Eso es impresionante. O sea, el movimiento campesino de Tamaulipas duró 20 años, 25, la mitad. Entonces, imaginemos el esfuerzo que significa eso para las comunidades. Los seres humanos tienen derecho a cansarse. Uno. Entonces, esa sería una muy obvia razón. O sea, duró muchísimo, es impresionante que haya durado mucho y termina. Pero hay otros factores un poco más duros de la estructura económica, Violeta. La población que puede sostener Chiapas con la tecnología campesina que se utiliza, con todas las mejoras que ha habido, populares desde abajo, ¿eh? O sea, no revolución verde, no mecanización. O sea, la gente organizándose para explotar mejor y más sabiamente su entorno natural. La carga poblacional fue rebasada hace mucho tiempo. Chiapas tiene ahorita alrededor de 5 millones de habitantes. No hay manera de sostener eso. Y por eso Chiapas es uno de los estados que más migrantes lanza hacia Estados Unidos hoy en día. Uh-huh. Es un estado que entró tarde a la migración a Estados Unidos, pero entró con mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque tenía mucha población extra. Ojo, no habían tenido que ir a Estados Unidos porque antes migraban a Cancún. Ojo, la península de Yucatán y el proyecto de Tren Maya tiene un sentido histórico grande, porque hacia allá iba la migración chapaneca de la población excedente. Entonces hay una población excedente muy grande. Ahora, esa migración ha tenido éxito tanto hacia Cancún como hacia la Ciudad de México como hacia Estados Unidos. Y eso significa que hay más dinero en Chiapas, porque hay remesas. ¿Sí? Súmale que tienes la entrada de los migrantes que vienen primero de Centroamérica, pero ahora de toda Sudamérica y a veces hasta de África por la vía de Darién. Y esos migrantes no llegan con una mano por delante y otra por detrás. En el mundo globalizado donde hay transferencias electrónicas, reciben dinero. Entonces tú tienes mucho dinero de las remesas de los chapanecos fuera, que ya migraron, y mucho dinero de las familias de los migrantes internacionales que están mandando ahí. Entonces hay muchísimo dinero. Y eso es la business opportunity. Eso es lo que están buscando. Algunos compañeros me preguntaron hace tiempo, ¿qué vamos a hacer con el narco? Y yo les decía, el crimen organizado es la cosa menos organizada del mundo. Porque es un empresariado completamente disperso, muy violento, chiquitito, que suma, o sea, lo vemos grandote y horrible, porque es un enjambre. Pero ojalá y estuvieran bien organizados, porque entonces podrías, voy a decir, el pecado horrible, hasta parlamentar con ellos una paz general.
pero no puedes parlamentar con ellos porque no hay ellos, ¿no? O sea, no hay una organización grande. Se están peleando el cártel X contra el cártel Y. Yo siempre he tenido mis dudas de qué cárteles son, porque tenemos que creerles a los que están ahí en territorio diciendo yo soy fulano de tal, y capaz de que ni son, nada más usan el nombre, pero no sabemos. Ahora, lo que hay es mucho dinero, Violeta, y entonces hay una oportunidad de negocio. Lo que podría haber evitado eso, y yo creo que lo evitó, porque, ojo, las broncas de crimen organizado, o digo yo, desorganizado, las tenemos en otras partes de la República muchísimo antes. Desde antes de 2000, en la primera década de este siglo y en el 2010 a 2020. Y eso no pasó en Chiapas en ese periodo. ¿Por qué? Porque estaba lleno el territorio de organización popular. Es más, en resumen, había dos ejércitos, o sea, el ejército mexicano y el ejército zapatista viéndose las caras, muy enojados el uno con el otro, pero eso tenía la virtud de que nadie más podía meterse, ¿verdad? Entonces, Chiapas vivió, gracias a la organización popular, un tiempo extra de florecimiento de su organización popular que le permitió también mandar a su excedente hacia afuera, pero eso crea una bonanza financiera. Y la bonanza financiera sumada al cansancio social, al cambio generacional. Piensen ustedes, los muchachos que eran milicianos e insurgentes en 1994, ahorita probablemente son ya abuelos. Entonces hay dos generaciones más. Y tú no le puedes pedir a un pueblo, ahí te estoy hablando ya en general y retórico, a comunidades concretas, que mantengan el tremendo esfuerzo de organización popular desde abajo perpetuamente. Bueno, estos lo hicieron medio siglo, es impresionante, pero tampoco iba a ser permanente. Y si las cosas son como acabo de decirlas, las cosas son todavía peores de lo que estaba yo diciendo antes. Porque tú tienes una organización popular muy cansada, unos miserables, este enjambre de crimen que llega para aprovecharse del flujo financiero que hay en ese momento, porque la pregunta es, ¿por qué atacan a la gente? Pues, ojo, acá en la ciudad y en nuestras bibliotecas decíamos, son pobres entre los pobres. A ver, entonces, ¿cuál es el negocio del narco ahí? No, sí, sí hay plata. ¿Por qué? Porque sobrevivieron, se organizaron, migraron, tienen remesas. Y por eso la tragedia es tan grande. O sea, el momento en que ese flujo financiero debería ayudar a mejorar a Chiapas, en ese momento el ejército mexicano básicamente dejó de considerar importante pelearse con el zapatismo. El zapatismo ha ido desapareciendo por naturaleza generacional y lo que queda es el enjambre de criminales. Ahora, ¿cómo arreglas esto? No tengo idea. Perdón, yo voy a mi comentario final porque ya nos van a cortar aquí, ¿verdad? Por los tiempos, ¿verdad? Yo me estoy adelantando. Perdón, que arrebate la palabra. No, yo me sumo nada más. Ahora estuvimos muy bien sintonizados, no nos peleamos, entonces la gente luego se va a aburrir en el chat, ¿no? Porque no nos estamos peleando con Federico. Pero, a ver, dos temas que me parece que coloca muy bien Federico y yo nada más quería como puntualizar, como reforzar. El tema de la forma de operación o la forma de presencia de estos grupos sociales o grupos con presencia social en las comunidades, desde la lógica ya sea indígena, campesina, organizativa, popular, digamos, desde la base, hay un modelo que, a diferencia de lo que ocurre en Tamaulipas o en otros estados, en Chiapas se sigue replicando esta, digamos, la presencia de este tipo de organizaciones de base social diferentes a las de los 90s y de los años 2000, pero con una presencia, digamos, ahora aliada, por así decirlo, con estos grupos de delincuencia. Y coloco dos organizaciones que llamaron la atención y que hubo un comunicado el fin de semana del Congreso Nacional Indígena, que me parece importante ubicarlas en la clarificación. Una es la que se llama Mano Izquierda, así, una organización que se denomina Mano Izquierda, y la otra que se denomina Maíz, como Maíz, la histórica del movimiento agrario indígena zapatista, que sigue teniendo presencia en Oaxaca, sobre todo en Oaxaca y en Puebla, tiene presencia Maíz, esta Maíz histórica de los 2000, ¿no? De los principios del 2000, que estuvo contra el Plan Puebla Panamá y que ha organizado y que hoy tiene un compañero desaparecido en Puebla, el compañero Sergio Rivera, era dirigente de Maíz, de este otro Maíz,
Y esta réplica, por así decirlo, de llamar a las organizaciones con esta base social, este otro maíz está en frontera con Malapa, con la presencia aliándose a un grupo, ahora ya no sé qué cártel esté gobernando frontera con Malapa, pero digamos, aliado, entre comillas, lo sigo diciendo, no estoy señalando o imputando que sean parte del grupo, sino que por eso digo aliados, pues porque se mueven en función de la presión política, de las amenazas que se tengan ahí en la comunidad por parte de los grupos de delincuencia. Entonces, creo yo, y hay varias réplicas de estos modelos de organizaciones sociales, entre comillas, ¿no? Populares o de base, que sirven como una especie de ensamble o un mecanismo, un engrane más bien hacia lo social popular. Entonces, incluso los propios grupos de delincuencia organizada saben cómo funciona la estructura organizacional en Chiapas, en las comunidades, y utilizan esta creación de organizaciones o crean estas organizaciones de carácter, entre comillas, popular, de base social, para hacer este engranaje con los grupos de delincuencia. Entonces, esa es una particularidad y peculiaridad que me parece importante. Yo conozco de cerca a Maíz Nacional, por eso coloco el tema específico de este otro maíz en Chiapas y la forma en la que se operaban. Incluso, recordemos ustedes, no les va a venir aquí a leer la mano, cómo operaban los grupos paramilitares de los 90s y 2000s a través de asociaciones también, digamos, de corte popular o social, ¿no? Entonces, ese es un ingrediente no menor, que me parece importante igual resaltar de lo que está sucediendo en Chiapas. Y el segundo, ya para terminar, es justo esto que decía Federico, de la posibilidad de controlar o de la presencia de los grupos de delincuencia por el tema de dinero. No dejemos fuera de este radar de actos de violencia o estas cosas que están pasando en Chiapas, lo ocurrido con la tragedia de las migrantes cubanas. El fin de semana también, este accidente donde murieron, no tengo el dato, fueron 9 o 10, es que hay varias notas, no me quedó claro, no sé si ella ya... Son 10 que perdieron la vida, 10, ok. pero no se sabe si las 10 eran cubanas, entiendo que 9 sí seguro eran cubanas. Ok, bueno, de las nueve compañeras cubanas que perdieron la vida y la otra mujer que no sabemos todavía si era cubana o no, la nacionalidad, como parte en un camión de redilas, como parte de un traslado de trata de personas o de polleros o de no sabemos quién, pero desde luego que era, bueno, desde la presunción de la información que se tiene, pues era ilegal, ¿no? La acción de trasladarlas de esa forma. Yo no digo la presencia de ellas. La presencia de ellas puede ser regular o irregular, habría que ver las condiciones que se tienen en migración, pero el traslado y la forma de trasladarlas a este grupo de personas migrantes, desde luego que era o se presume altamente una acción ilegal, ya sea de trata, insisto, o de tráfico de personas, o de polleros, o no sé. Pero este es otro ingrediente más en donde se suma a esta larga cadena de actos que han estado ocurriendo en Chiapas, donde hay la presencia, o más bien la evidencia, de la falta de mecanismos de control por parte del Estado, digamos, siguiéndolo en el Estado en términos generales, ¿no? Creo que ese otro que ocurrió el fin de semana es algo que también no es extraño, el tráfico de personas, no es extraño la trata de personas en Chiapas, siendo un estado fronterizo con Guatemala, ¿no? Pero lo que, digamos, se suma es un ingrediente más, yo digo un elemento más nada más para este análisis de todo lo que está ocurriendo en Chiapas, y pues la falta, insisto, de la presencia de una acción de gobierno efectiva, ¿no? Por parte de los gobiernos en aquella entidad. Ya, pues gracias David y gracias Federico. Cierro yo también con algunas puntualizaciones de lo que estaban señalando. Yo lo que creo es que Chiapas es evidente una terrible carencia de una estrategia de seguridad nacional que no fue preventiva, que no hubo, y lo que hayan intentado hacer no fue preventiva. Dos, que la ausencia de una articulación y de una colaboración del gobernador Rutilio Escandón Cadenas y que construyeron este Rutilandia del que dice Federico que no sirve de nada hablar. Bueno, este Rutilandia que se construyó
pues es verdaderamente uno de los elementos importantes en la descomposición del tejido social en el estado de Chiapas. Tres, que yo no comparto, y mucho menos después de los últimos viajes, que el zapatismo esté desapareciendo. No, hay una estrategia distinta, me parece, y una forma de estar trabajando y operando distinta en un contexto de criminalidad como el que hay ahora. Y no me sorprenderá que en algún momento, una vez más, aparezcan los compañeros y las compañeras zapatistas haciéndole ver a quien sea que dicen que ya no están, pues que sí están, y que ahora hay medidas distintas las que se tienen que estar tomando por lo que está sucediendo en el estado de Chiapas. En lo que toca a organizaciones sociales, tampoco creo que hayan desaparecido. Ahí están. El problema y la lectura que creo que hay que tener es qué ha pasado con esas organizaciones sociales y civiles frente a los cárteles y al tráfico de drogas y la venta de drogas dentro de las comunidades y de los territorios. Hay varias comunidades en lo específico muy identificadas ya donde hay venta de droga, distribución de droga, y hay ciudades como San Cristóbal, que es de las Casas, particularmente el Mercado Norte, que ahí es donde uno de los puntos importantes de la distribución de drogas para la venta de drogas en las comunidades de la zona Altos, Norte y Selva. Así que esta parte que ha pasado con las ARICS y con todo tipo de organizaciones sociales, más allá del zapatismo, frente a estos células de cárteles que empezaron a operar a lo largo y ancho del territorio indígena de Chiapas y del territorio no indígena de Chiapas. El otro punto, mi querido David Peña, en lo que toca a mano izquierda y maíz, yo no conozco, o digo, sé de ellos, pero no he tratado con ellos al nivel nacional, como tú sí lo has hecho, pero sí, sí entendí y tengo la información clara de que en el estado de Chiapas, particularmente en Chicomucelo y frontera Comalapa, maíz es mano izquierda, es la misma. Mano izquierda es maíz y es actualmente la célula del cártel Jalisco Nueva Generación, que es la que se está confrontando con el cártel de Sinaloa. Ese es en términos concretos lo que está pasando en estos momentos ahí. Hay otras células que están ingresando por parte de Guatemala, como un grupo importante de los caiviles, que pues está haciendo ahí una revoltura tremenda porque se están incorporando con el cártel Jalisco Nueva Generación. Así que a la hora de poder hacer una lectura de quién se está subiendo arriba de quién o cómo se están mezclando, pues va a ser complicado, como sucede ahora en Tamaulipas, pues, ¿no? Entonces, creo que es un momento importante. Yo nada más cerraría diciendo, cuando hacía esta parte de alianza que decía tanto al nivel federal del gobierno con las organizaciones sociales y civiles, que sé que suena así a una locura total, particularmente porque no es posible que operen los cárteles sin la complicidad del Estado, de autoridades estatales y federales. Simple y llanamente no es posible que funcionen y operen sin complicidad de algunos actores de estas de autoridades estatales, municipales, estatales y federales. Pero sí hay algún núcleo o sector con quien se puede trabajar. No puedo concebir que pueda haber una solución a como está ahorita si no hay un ejercicio conjunto y un mecanismo de revisión, de supervisión
no puedo concebir que solo un sector pueda lograrlo sin el otro y viceversa. Ese es mi punto de vista. Es como es ley, son puntos de vista y son visiones y puedo estar completamente equivocado en mis apreciaciones, pero esa es mi lectura de lo que yo alcanzo a ver en estos momentos, ¿no? Gracias. Yo solo por alusiones personales, 30 segundos, nada más. Sí, por favor. Esta aclaración que haces, Ernesto, entre mano izquierda y maíz, ha sido una confusión. A reserva de que tú tengas la información de que las comunidades y la gente hagan la aclaración y la separación, nosotros tenemos documentos, y digo nosotros porque nos los pidió Maíz Nacional para hacer la aclaración con el CNI, dos documentos diferentes. Una es Maíz, que se llama Organización de Trabajadores Maíz, en frontera con Malapa, y Ajá. la otra es Organización Social Mano Izquierda. Son dos, por eso yo digo, a diferencia de que tú tengas la información de la zona y me puedas aclarar, cosa que agradecería mucho, nosotros tenemos que son dos tipos de organización diferentes. Por eso la aclaración no era la misma. Hermann Bellinghausen tuvo el error y las mezcló y tuvo que hacer una aclaración en la jornada, pero nosotros lo que buscamos fue para hacer la aclaración con el CNI, fueron dos diferentes. Organización de Trabajadores Maíz y Mano Izquierda. Son dos, por eso yo me refería a las dos, a reserva de que podamos hacer la aclaración puntual, que ayudaría mucho justo para desvincular a Maíz Nacional, esta organización que tiene trabajo en comunidades, que tiene cooperativas, que tiene contra megaproyectos el trabajo, para hacer esta deslinde. Gracias. Sí, no, a ver, está bien, y está bien que lo digas, David. Sí, yo estoy seguro que no tiene nada que ver con la organización nacional, no, y esto es levantado directamente de los testimonios y que esta semana precisamente estarán saliendo a la luz con los testimonios donde hablan de esta organización y cómo se construyó y cómo empezó a operar ahí, David. Así que muy bien que lo colocas y gracias también. y Federico. nada más una alusión personal. Yo no dije que no valga la pena hablar de Rutilio. Lo que dije específicamente es que no vale la pena hablar solamente de Rutilandia. Ah, no, sí, No, no. no, yo dije eso. Rutilandia es un hecho, o sea, es un gobernador irresponsable que cree que las cosas están bien y hay que decirlo. Pero si nos quedamos en nada más decir eso, no nos damos cuenta de una cosa todavía peor, que este es el tercer gobernador que administra un Chiapas paralelo en el que no pasa nada. Y ahí el problema grave es saber cómo es que desde 2000 no se ha podido construir una organización pública, estatal, desde Tuxtla Gutiérrez, que controle el territorio de manera legítima y democrática. No lo han logrado. Se ganó la elección con Salazar Mendiguchía y luego el peor caso es el de Rutilio. Pero la pregunta es, ¿por qué no se logró? Y esas son las preguntas que no estamos haciendo. Entonces mi punto es, no, por supuesto que hay que decir que Rutilio está mal y vive en Rutilandia y hay que denunciarlo. Pero hay que dar el siguiente paso y decir, ¿por qué si Rutilio, fíjense, hagan el juego mental, si Rutilio fuera responsable y tratara de gobernar bien, yo lo que digo es que no podría, porque no tiene la capacidad territorial ni la legitimidad para hacerlo. Y eso, el por qué no lo tiene, es una de las cosas que tenemos que contestar, ¿por qué no? Y, ojo, cuando lo hagamos, vamos a encontrar también la respuesta. ¿Quién podría hacerlo? ¿O qué organización podría hacerlo? ¿O qué tipo de alianza podría hacerlo? Porque si no, de nueva cuenta, hablar es que necesitamos encontrar una alianza y una cooperación. Pues sí, y si todo el mundo fuera bueno, todos estaríamos abrazados de las manos y el mundo sería mejor. Hay que concretarlo, hay que ver aliados en qué, para qué, quién aporta qué cosa. Y eso nos falta. El trabajo que están haciendo los periodistas es magnífico, nos va llevando en ese camino, pero pues hay que seguir caminando. Sí, oye, yo también quería comentar algo sobre esta parte que en verdad que me dejó mucho, me va a dejar pensando mucho Federico en esta parte de finalmente del proceso organizativo que no podemos negar que evoluciona,
¿no? Eso es clarísimo, no es lo mismo, estaba pensando ahorita que volvías tú a hablar, Federico, pues esta lucha por la tierra, insistimos que inició en los años 40, 50, 60, que estuvo muy fuerte, ¿no? A lo que estamos viviendo o a lo que se vivió en los 70, 80, 90, a lo que estamos viviendo actualmente. Las organizaciones se van transformando de una manera pues intensa y sobre todo frente ahora a la presencia del crimen organizado. Pero yo sigo con esta duda, ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Porque vemos en otros territorios a nivel nacional donde hay un proceso organizativo fuerte. Por ejemplo, estoy pensando en la Sierra Norte de Puebla, donde no entra el crimen organizado. ¿Y acá qué ocurrió? Que hubo un momento, estoy pensando, por ejemplo, en los 60 años de lucha agraria que vivieron los tojolabales, que nadie los, o sea, que nadie los penetró, estuvieron muy, muy fuertes. Y después, ¿qué ocurrió? Que ahora estamos viviendo esta situación pues en varias regiones del estado de Chiapas. A mí me sigue quedando la duda, ¿no? Sé que las organizaciones evolucionan, sé que hay crisis también en las organizaciones, sé que pues van modificándose a las realidades, pero hoy esta realidad es una realidad ya ahora, como dice la diócesis, pues desgarrada. Chiapas siempre ha estado desgarrado, ¿no? Pero ahora desgarrada por la presencia del crimen organizado. Así incluso lo enuncian ellos, ¿no? Y entonces, pues bueno, tendremos que seguir analizando esto que ocurre y bueno, pues ya esperamos las siguientes partes del trabajo que nos va a presentar Ernesto Ledesma. Compañeros, un abrazo y gracias. Hay materia para seminario. Hay materia para seminario. Hay materia. Gracias, muchas gracias, Federico. Muchas gracias, David. Como siempre, un fuerte abrazo. Gracias, abrazo, Violeta, Ernesto. Abrazo, Y abrazo, Maygoncito. David, Federico.